Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, nos hiciste, Señor, para ti. San Agustín va a la razón del existir, que tenemos que tenerlo claro. Y con este comienzo, aclarar esas ideas que se transmiten, que se propagan, para poder centrar la razón, el pensamiento, el ser, el actuar. Quiero decir, San Agustín dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón es tan inquieto hasta que descanse en ti. No vamos a encontrar la paz y la felicidad sino en Dios. La sabiduría del hombre, por tanto, será buscar a Dios y buscarlo con todo el ser. La felicidad del hombre, por tanto, será encontrar, hallar a Dios, en Él descansar. Entonces, una idea, como digo, nos hiciste, Señor, para ti. Vamos a ver. Dios nos ha creado para Él, no para ser felices. Solamente que el que logra alcanzar la finalidad de su existencia es feliz, pero como consecuencia, no como meta. Tu mayor deseo es ser feliz, porque en Dios, diríamos, porque la felicidad se identifica con Dios. Por eso es que confundimos a veces entre el ser feliz y el buscar a Dios. La sabiduría te hará discernir, conocer y comprender esa diferencia de lo que busco y lo que encuentro cuando consigo aquello que busco. Si tengo que buscar a Dios porque solamente en Dios, para Dios estoy hecho, en Dios encontraré mi paz, mi felicidad, lo que tengo que buscar es la causa, no el efecto. La causa de la felicidad, que es Dios. Porque si busco el efecto sin la causa, buscaré y no encontraré. Tu mayor deseo es ser feliz, alcanzar la felicidad. Pero resulta que no puede ser feliz el que no tiene lo que ama. Sea el que sea el objeto de su amor. Si no tengo lo que amo, no me digas que soy feliz, me falta algo, me falta el amor, lo que amo, sea lo que sea. No puede ser feliz el que posee lo que desea si eso
es malo, dañoso. Si yo amo algo, pero resulta que ese algo me causa un mal, no porque yo lo ame pasa a ser bueno, no porque yo lo posea pasa a ser bueno. Eso pasa, pues miren, más evidente, más claro lo tienen ustedes los drogadictos. ¿Ve? Andan con una ansiedad, una tensión. Cuando lo tienen, creen que son felices. No. Por eso es que alcanzan la droga y eso no les da la felicidad. Lo que les da es calmar la ansiedad, que es otra cosa. ¿Sí? Quitar la angustia, que no es la felicidad. No puede ser feliz el que no ama lo que posee, aunque fuese lo mejor. Pues ciertamente, el que no ama lo que posee, diríamos, la salud, la integridad, aunque eso sea lo mejor, si lo que está deseando es otra cosa, un vicio, entonces tiene lo bueno y resulta que no es feliz. ¿Por qué? Porque no ama eso que tiene, no aprecia el bien que tiene. Vive atormentado, por lo tanto no es feliz, el que desea lo que no puede conseguir. El que desea algo, pero no lo alcanza, no lo puede conseguir, vive con ese tormento. El que logra lo que no debía desear se equivoca. El equivocado no puede ser feliz. Qué desilusión cuando después de perseguir algo con todo el esfuerzo, ¿no? Nos damos cuenta de que me equivoqué. No era lo que yo pensaba. No era lo que me habían prometido. Y eso es lo que pasa en el consumismo, ¿ve? Ves tantas cosas que con esto vas a ser feliz. Y la propaganda es así, quieres ser feliz, mira, cómprate esto, bebe esto, come aquello, viaja por aquí, haz lo otro y serás feliz. Haz esto para ser feliz. Lo hago y no alcanzo la felicidad. Me equivoqué. Invertí dinero en aquello que pensé que... y me equivoqué. Me salió mal. Entonces no soy feliz haciendo aquello que yo amaba porque me equivoqué. El que no advierte que le falta lo que necesita para ser feliz es un enfermo. ¿Ve? Si yo no me doy cuenta de que lo que necesito para ser feliz es a Dios, es un enfermo espiritual, es una persona que tiene una gran carencia. Sobre todo, empieza por la inteligencia y después por la posesión. O al revés, como quieran decirlo. Por lo tanto, para ser feliz tienes que alcanzar y poseer lo que amas. Tienes que amar lo que es provechoso y que puedas alcanzar. Y no amar lo que no puedes alcanzar. Amar lo que posees y no errar en lo que se debe desear y advertir y conocer qué es lo que necesitas para ser feliz. Esto es condición necesaria para poder ser feliz. Todos buscamos la felicidad. Si la buscamos como meta, ya estamos equivocados. Nunca seremos felices. Porque después de conseguir algo que me prometía hacerme feliz, me encuentro que me he equivocado, me han engañado, estaba errado, no era como yo pensaba, etc. Una decepción. Todos desean ser felices, los buenos y los malos. Nada tiene de extraño que los buenos sean buenos para ser felices.
Lo que sorprende es que los malvados lo sean también para ser felices. ¿Sí? El alcohólico, ¿por qué se emborracha? Porque quiere ser feliz. Y el vengativo, ¿por qué se venga? Porque quiere ser feliz. Solamente que ha equivocado dónde está la felicidad. ¿Qué hace falta para poder tener ese equilibrio y saber encontrar la razón de mi existir? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto igual. No podrá ser feliz hasta que descanse en ti, hasta que no te encuentre a ti y encuentre la razón de la felicidad en ti y quiera eso y lo posea, entonces podré ser feliz. Todo lo demás, como decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi, la esperanza que salva, hay una gran esperanza y hay unas pequeñas esperanzas. Pues hay una gran felicidad, la felicidad verdadera, y hay pequeñas felicidades. Esa felicidad que tengo, pues si me dan un dinero, oye, mira, me pongo feliz, pero dura tan poco, ¿ve? Que no es la felicidad, es una pequeña, pero no es la felicidad. Eso cuando me dan una buena noticia, voy al médico y me dice, no, usted no tiene cáncer. Ay, qué bien, me ha quitado un peso de encima, estaba con una angustia pensando. ¿Ve? Es una felicidad, es una pequeña felicidad, no es la felicidad. Y así, en todas las cosas de esta vida, que sí producen felicidad, pero entre la felicidad con mayúscula y la felicidad con minúscula, el abismo es entre lo temporal y lo eterno, entre lo creado y lo increado, entre lo pasajero y lo que va a durar para siempre. ¿Qué es lo que necesito entonces para poder conocer, discernir, amar y poseer la felicidad grande, la felicidad verdadera, la felicidad que nunca pasa, nunca acaba, nunca termina y que siempre es felicidad? ¿Saben qué? Pues se lo voy a decir. Lo que hace falta es la sabiduría. No el conocimiento, sino la sabiduría. Sabiduría y conocimiento son dos cosas que están relacionados, pero no son sinónimos, no es lo mismo, no son intercambiables. Hay muchos sabios que no tienen todos los conocimientos, pero conocen todo aquello que necesitan para ser sabios. Hay muchos que tienen conocimiento y sin embargo no son sabios. El conocimiento puede existir sin la sabiduría, pero no al revés. Uno puede estar bien informado sin ser sabio. Bien. El conocimiento es saber, por ejemplo, el que tiene una herramienta, un vehículo, ¿no? Yo tengo un vehículo, un coche, un carro. Entonces, tenerlo y saberlo manejar, eso es ciencia. Ya sabe cómo se mete en las marchas, sabe cómo se maneja, etc. Ser un buen conductor no es saber manejar el coche. Para eso hace falta algo más. Hace falta prudencia, hace falta sabiduría. Porque ya lo tienes, cómo manejarlo, cómo hacer para no tener choques, cómo para evitar los peligros al llegar al lugar de una manera, saber usarlo correctamente para no cargarlo demasiado, no meterlo por terrenos peligrosos, no quemar el motor, no fundirlo. Yo claro que sé manejarlo, ya me han enseñado, déjame. No, espérate,
Ya tienes la ciencia, ahora te falta la sabiduría. ¿Ve? Sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento. Dios quiere que tengamos conocimiento de Él, pero el demonio conoce y tiembla. Tiene conocimiento, un conocimiento mucho más amplio, mucho más profundo de Dios que lo que nosotros tenemos. Y sin embargo no es sabio, es necio. Porque conociendo a Dios teológicamente, con un conocimiento más profundo que el nuestro, en Dios está la felicidad y no le ama, no ama la felicidad. ¿Ve? Se equivoca. Toma el camino opuesto a la felicidad. Le falta sabiduría. Aunque tenga muchos conocimientos, muchos más que nosotros. El padre Amor, que en paz descanse, ese exorcista, él iba contando, cuenta ahí en sus libros, que a veces estaba haciendo el exorcismo y a veces hacía unas oraciones, pues a veces, claro, cualquier persona, todos tenemos pues esos como despistes, ¿no? Que estamos diciendo una cosa y se nos pasa y decimos algo que después, ay, pero ¿qué he dicho yo, no? Entonces estaba diciendo y me equivoqué, me confundí ahí y dije las cosas de una manera. Estaba en esos exorcismos, estaba haciendo sus oraciones y haciendo las cosas, y el demonio cuando se equivoca se ríe de él. Qué necio, pero eso, ¿ve? Entonces, cuando dice algo, una oración que la dice mal, el demonio parece como que dejase de sufrir en ese momento y hasta se burla de él. Entonces él lo piensa, ay, es verdad que he dicho, ¿no? Lo que he dicho estaba mal. Entonces lo dice bien y ya sigue sufriendo. O cuando, decía él, ¿no? Cuando toma el agua bendita, pensando que era agua bendita, y empieza a echarle, con eso te lavarás tú el hocico. ¿Ve? Eso no sirve para nada. Tira agua, de eso yo me río. Después se quedó pensando, y es verdad que, no, que la he traído, la puse para bendecir, pero no la había bendecido. La bendice y ahí sí que le duele. Y ya empieza a dolerle. ¿Ve? Conocimiento sí que tiene. Puede descubrir dónde están los errores teológicos, puede descubrir muchas cosas, pero le falta la sabiduría. Dios quiere que tengamos el conocimiento de Él. Y lo que Él espera de nosotros, saber no solamente quién es Él, sino saber qué Él quiere de mí, cómo tengo yo que actuar para poder cumplir plenamente lo que Él quiere y espera de mí. Ahí ya empieza, ¿ve? El conocimiento de Dios no basta para tener sabiduría. Tan importante es tener conocimiento que sin él no puedo tener la sabiduría. La sabiduría no se adquiere por leer libros o pensar cosas fundamentales, trascendentales, o tener un gran pensamiento. La sabiduría proviene de Dios. Si leemos el libro de la sabiduría, así se titula uno de los libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la sabiduría, aprenderemos qué es, en qué consiste, cómo actúa y cómo alcanzarla. Alcanzar la sabiduría, primero, la sabiduría proviene de Dios. Entonces hay que acudir a Dios. Los libros podrán ayudarte en la medida en que te hablan de Dios o en que te dicen cómo conocer la voluntad de Dios, cómo
interpretar correctamente la revelación de Dios, la palabra de Dios. Pero ese conocimiento necesita, para poder llegar a ser sabiduría, el temor de Dios. Requiere una actitud de humildad, cosa que no vemos en el mundo. Al contrario, cuanto más conocimientos tienen, vemos los sabios en general, no hablo absolutamente, pues se llenan más de soberbia, como que ellos son los más así. Sin embargo, el humilde, por más que conozca, decían estos grandes sabios, no sé si era Newton o uno de estos sabios de la historia, decía, cambiaría todo lo que sé por lo que no sé. Eso es sabiduría, ¿veis? Un hombre con un conocimiento que todo el mundo está ahí, ¿no? Y que puede decir una serie de cosas, ¿no? Pero se da cuenta de que hay mucho más lo que le falta por conocer. Más que ensoberbecerse por lo que sabe, es humilde y dice, me falta tanto por conocer. O sea que soy un pobre ignorante que conoce un poquito. Así es. Entonces vamos a poder descubrir cuando uno es sabio. Primero, cuando su actitud es humilde. En el conocimiento, en el actuar, en el relacionarse, en el comportarse. Como no sea humilde, ese no es sabio. Ya es una clave para saber cierto que falta la sabiduría. Ciertamente no podemos conocer la naturaleza de las cosas como Dios las conoce. Por eso cuando en el libro de Job, después de toda la historia, las pruebas del demonio, y Job está ahí, llegan los amigos y empiezan a arguirle que reconozca, ¿no? Job entonces dice, no tengo pecado, yo he obrado correctamente, no he hecho mal. Pues entonces le digo a Dios, ¿no? Que venga, que hagamos un juicio, que pongamos aquí, a ver si me puede a mí culpar de algún pecado, de algún mal. Y después de que todo el mundo ha hablado, Dios habla, ¿no? Entonces es esa revelación. A ver, tú que tanto, que todo lo sabes, dime. Y empieza a hacerle preguntas sobre la naturaleza de las cosas. Y Job responde, una vez hablé, no volveré a hablar. Cerraré mi boca y no volveré a hablar. Entonces, si me pongo a decirle a Dios que me diga, a ver, por qué, que yo qué he hecho, que no sé qué, y Dios me hace unas preguntas muy simples y no sé contestarle, pues me callo. Hay mucho más que no conozco de aquello que conozco. Esa es la verdadera humildad. Parte, ¿no? A medida que nuestra debilidad se perfecciona en su fuerza, podríamos decir con San Pablo, nuestra ignorancia se perfecciona en el conocimiento de su sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios que se puede pedir. Lo dirá el apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago. El que le falte sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da abundantemente. Entonces la sabiduría, Dios desea darla, que la pida. En la carta a los Efesios dice el apóstol San Pablo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. En el libro de los Salmos, el Salmo 90, versículo 12,
enséñanos a contar nuestros días, para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Pide la sabiduría, pídesela a Dios. Él te puede abrir la mente, puede hacer que comprendas. No solamente que conozcas. Conocer, vemos que desde el enemigo, el malo, ¿ve? Conoce, pero no ama, pero no vive, pero no cumple, no sigue el camino del bien y de la verdad. Es el padre de la mentira. Y así vemos que tantos que tienen mucha ciencia, pero no siguen el camino del bien. Una palabra de sabiduría es una inspiración del Espíritu Santo, que imparte alguna percepción o comprensión profunda que conmueve fuertemente los corazones de aquellos que la oyen. A veces tenemos libros, tenemos cosas, ¿no? Pero a veces si Dios, el Espíritu Santo, te da una sola palabra, es como que se entiende, ¿ve? Todo claramente. Ya los libros, todo aquello que explicaban, o entiende uno todo lo que dicen allí, o entiende lo que dicen correcto y lo que no dicen correcto. Porque ese entender del Espíritu Santo, esa palabra de sabiduría, es lo que hace conocer rectamente el ser y la relación de todo. Al hablar de sabiduría, ven, cuando Jesús empezó a predicar en la sinagoga de Nazaret, la primera vez que fue que empezó a hablar después del bautismo, después de retirarse al desierto aquellos 40 días, cuando fue a su pueblo y empezó a hablar, la gente se quedaba admirada y decían, ¿de dónde saca todo esto? Había vivido entre ellos, lo conocían, pero ahora que sale y que empieza a hablar, ¿de dónde saca todo esto? La sabiduría, diríamos, podemos hablar de la sabiduría de varias formas. Uno es comprender los misterios maravillosos de Dios, su amor, su grandeza, su preocupación por nosotros, su providencia en el mundo. Es ese poder comprender las maravillas de Dios, los misterios de Dios. Eso es sabiduría. Sabiduría es un nombre que proviene de sabor. Entonces, sapere, el don del Espíritu Santo de la sabiduría, no es el conocimiento, es el saborear en lo que conozco. Es el gusto por el bien, por la verdad. Así como el gusto sirve para conocer los alimentos, y vean que con el gusto conocemos si están sanos o están pasados o están estropeados. Si una cosa me va a hacer bien o me va a hacer mal. Yo tomo el alimento, lo primero, antes de que entre en mí y se produzca todo el proceso químico, biológico. Lo primero es la vista. Lo segundo es el olfato y lo tercero es el gusto. Entonces yo veo, y claro, ya no hace falta ni oler ni gustar, ya ahí se mueven la vida interior, ya tiene cositas que se le mueve dentro, tíralo que eso está mal. Si ya aparecen unas manchas y unas cosas, ya no hace falta más examen. No tengo que llevarlo a un laboratorio a ver si las setas que le han salido son buenas o malas. Es que eso ya está pasado. ¿Ve? Pero cuando la primera inspección, la vista,
¿Ve? Eso es conocimiento. ¿Ve? Pasa, no quiere decir que ya todo esté bueno. Quiere decir que a primera vista, en el primer proceso, sí lo pasa como algo bueno. Después entonces ya uno se acerca, todavía está a distancia, pero ya más cerca. Entonces viene el olfato, a oler. Eso es conocimiento. ¿Ve? Si todavía huele o no huele, es decir, no huele mal, o huele todavía que parece que está bien. Porque a veces, como tiene los condimentos, tiene una serie de productos que le ponemos para conservantes y demás, pues nos pueden engañar incluso con el olor. Después entonces ya viene el sabor. Es el último que aprueba y dice, ¿adentro o no? Si ya con el saber veo que esto está muy especial, no, mejor lo retiro, ¿ve? Es la última prueba. Y después ya pasa para adentro. Pero cuando un alimento sé completo que eso es algo bueno para mí, es cuando lo saboreo. Claro que lo he visto, que lo he olido, lo he tocado, ¿ve? Lo primero tocamos a ver si esto está demasiado duro, demasiado blando, si es una fruta, ¿ve? Tocamos a ver cómo está o si está demasiado duro. Esto todavía está verde, ¿no? ¿Para qué voy a hacer más? Por fuera sí parece bonito, huele a esto, a la fruta, a lo que es, pero el tacto me dice, no, esto está más duro que una piedra, así es que te lo comerás tú, pero eso yo no le hinco el diente. Pero cuando pasa todos los controles, el último es el sabor. Ese es el último control. Pues la ciencia tendrá que pasar por varios conocimientos. El conocimiento experimental, el conocimiento intelectual. ¿Ve? Cuando ya hemos filtrado la verdad, falta gustarla. Eso será lo que me haga feliz. Sin el gusto de la verdad me deja, ¿ve? Pues eso, con esfuerzo, con sacrificio. Por eso la sabiduría viene de sabor. Lo mismo la sabiduría, si decimos que el gusto sirve para conocer los alimentos, lo mismo la sabiduría es un conocimiento sabroso de Dios, de sus atributos, de sus misterios, como infinitamente adorables y amables. La sabiduría, por tanto, tiene el gustar sabroso todo lo que conozco de Dios, sus atributos, sus misterios, su providencia, su acción, su voluntad. Sin la sabiduría no puedo ser feliz. Entonces necesito conocer y gustar la voluntad de Dios. Si no gusto del ser de Dios, de la voluntad de Dios, del querer de Dios, entonces no seré feliz, estoy ahí luchando, es una cruz. Y vean, hay personas que sufren en su vida espiritual porque están como en una continua pugna con Dios, están luchando con Dios, tratando de convencer a Dios que Dios quiera lo que ellos quieren. Pero no terminan de darse cuenta que no está en que yo convenza a Dios de que Él cambie de opinión, sino en que yo guste lo que Él quiere. Aceptar yo esa voluntad de Dios, eso es sabiduría. ¿Sí? El tratar de convencerle a Dios de que para mí lo bueno es otra cosa y que Él cambie de voluntad y que yo esto no lo quiero, que Dios pues entonces no me obligue, no me pida, no trate de que yo haga eso, eso es necedad. Porque Dios sabe mucho más, sabe lo que es bueno, sabe lo que me va a hacer feliz.
Sabiduría, hemos dicho, es un comprender los misterios maravillosos de Dios. Sabiduría es la revelación sobrenatural de un propósito de Dios en un momento dado. Es una revelación de la voluntad de Dios sobre una situación determinada. Lo que Dios me dice, cómo tengo yo que actuar en esta circunstancia o cómo se pueden solucionar los problemas en un lugar, en un ambiente, en un grupo, en una persona o en una situación, vemos que eso es sabiduría. Entonces el conocimiento, cuando se hace práctico y va a la solución, ¿ve? El saber aplicar los conocimientos es parte de la sabiduría. Es entender el propósito en cuanto a gente, lugares, circunstancias. La otra acepción, ponemos 3 acepciones: comprender los maravillosos misterios de Dios, comprender la revelación sobrenatural de un propósito de Dios en un momento dado, y otra es saber la solución de Dios para un problema o situación determinada. Entonces, la cruz sin la resurrección es necedad. ¿Ve? Pero ¿cómo si esto es el fracaso de los fracasos, la muerte en cruz? La sabiduría es que Dios a través de la cruz saca resurrección, saca vida. ¿Ve? Dios a través de la muerte nos da la vida eterna, la inmortalidad. Por eso es que nosotros, por la sabiduría, no por el conocimiento, por la sabiduría, eso vean, la gente del mundo, al no tener sabiduría, nadie ha venido de allá para que lo cuente. Y si viniese uno y te lo contase, ¿qué? Voltaire, rechazando los milagros porque no quería creer, decía, los milagros no existen. Miren, pero vamos a ver, si una persona hiciera un milagro, entonces si tú estás delante, lo ves y lo puedes comprobar, ¿aceptarías que existen los milagros, que Dios existe? Dice, primero, no puede darse eso porque los milagros no existen. Segundo, pero para hacer la prueba tendríamos que hacer el milagro que yo elija, en las circunstancias que yo elija y en el momento que yo elija. Pero decía, si el taumaturgo, el que hace el milagro, ¿sí? Yo pongo el milagro, resucitar a un muerto, yo elijo el muerto, entonces yo voy a decir, este es el que quiero que resucite. Yo elijo el momento y las circunstancias, el lugar. Así es que tomemos a este muerto que yo he elegido, porque veo que está muerto, que es imposible que resucite, lo llevamos al lugar donde yo digo, nada de que él, porque no me haga trampa, que a lo mejor aquí hay un agujero aquí en el suelo, y entonces baja y después me ponen otro, me engañan. No, el lugar lo elijo yo. He elegido el muerto, he elegido el milagro, he elegido el lugar. Ahora elijo el momento. Y ahora voy a decir yo en qué momento va a suceder. Entonces quiero que sea ahora, mañana a las 3 de la tarde, que me hagas esto. Entonces traemos acá, ponemos el muerto que él ha elegido, lo ponemos acá y viene la persona, el taumaturgo. ¿Bien? Para que sea milagro es invocar a Dios. Entonces le pide a Dios que en este momento que él ha pedido, que él ha elegido, resucite a este muerto que él ha elegido. Y entonces viene la pregunta, ¿y si resucita? Entonces responde Voltaire, habría que repetir otra vez la prueba.
Claro. ¿Ve? Si yo no lo quiero aceptar, tú me has puesto todo. Ahora va y resucita. No, aquí tiene que haber alguna trampa. Repitamos otra vez. ¿Y hasta cuándo? Hasta que falle. Así es que eso es todo. Ese es Voltaire. Ese es Voltaire. ¿Ve? Eso es la necedad. El conocimiento, cuando no tiene sabiduría, no va a saber apreciar, ni aunque lo tenga delante y aunque lo vea, la obra de Dios. Pues la sabiduría es llegar a saber la solución de Dios para un problema o situación determinada. La base práctica de la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar la ciencia recibida de Dios a situaciones específicas que demandan de una palabra sabia. Hace falta la sabiduría para poder saber que eso indica que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios tiene su ley, sus mandamientos y que Dios obra en el mundo. Pero si nos falta la sabiduría, por más conocimiento que tengamos, por más que le pongamos, mira, que San Antonio de Padua hizo tantos milagros, que hizo esto, que hizo aquello. Eso a lo mejor me están engañando, eso es una credulidad, y empieza a buscar sin razones para negar eso. Y a veces cosas tan evidentes, ¿ve? Pero el que no quiere, no quiere. Por eso la sabiduría no solamente es el conocimiento, hace falta el gusto, pero además hace falta esa aplicación práctica, poder saber y descubrir ahí que ese es el querer de Dios, que ahí es Dios el que está actuando. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Como decía el Señor en San Lucas capítulo 12, el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que tenéis que decir, lo que tenéis que hacer. ¿Ve? No preparéis vuestra defensa. El Espíritu Santo os dará sabiduría en ese momento. La palabra adecuada para poder responder a aquellos que os están cuestionando. Un ejemplo concreto, ¿ve? Ustedes vean que hay personas que tienen talento, pero que, por ejemplo, para aconsejar cuando un matrimonio que está pues a punto de divorciarse, que está ahí roto con problemas y demás, y pueden dar consejos y cosas, pero no tienen ese acierto, no tienen esa llegar. Cuando se tiene el Espíritu Santo, a veces es una sola palabra, ¿ve? Se dice una cosa que parece que no, y eso es lo que va al fondo. Lo que hace que se encuentre la solución. Porque es el Espíritu Santo, proviene del Espíritu Santo. La sabiduría proviene de Dios. Hay una sabiduría divina y una sabiduría humana. Podíamos poner 4 clases de sabiduría, pero ya no me da tiempo, así es que hablaremos en la próxima conferencia. Primero, sabiduría divina, la que proviene de Dios. Hay una sabiduría terrena, hay una sabiduría animal y hay una sabiduría diabólica. Seguiremos en la próxima conferencia. Aunque daremos un poco qué es esa otra sabiduría, pero nuestra jornada irá hacia la sabiduría de Dios.
que es la verdadera sabiduría.